Muy bien, comenzamos nuestro balance en materia cultural. ¿Cómo le fue a nuestro país en este gran rubro a nivel, por supuesto, nacional, comparado con lo que ha ocurrido en otras naciones? Para esta ocasión, para este balance, en nuestra bitácora política nos acompaña Eduardo Limón, escritor, periodista especializado en este tema. Lorena Elizabeth Hernández, directora del Festival de Letras de Tepic, y Mauricio Mejía, editor de Soft News del financiero Bloomberg y también conductor de Expreso Doble. Muchas gracias a los tres. Gracias, Lorena. Gracias, Mauricio. Gracias, Lalo. Muchas gracias. Qué bien. Comenzamos con las mujeres, Lorena. Solo una, por cierto, en esta Solo mesa. una, pero hay, ¿no? Habría más en su momento. Bueno, Lorena, desde tu punto de vista, ¿cómo le fue a nuestro país ahora que estamos cerrando 2018? Bueno, yo creo que la cultura no estuvo exenta del vaivén político. Me da la sensación de que todo el año fue una gran campaña electoral. Yo vería la división entre los actores intelectuales que estuvieron a favor de unos candidatos y en contra de otros. En materia de la cultura oficial, pues me pareció realmente un sexenio muy gris. No se dejó, por ejemplo, infraestructura notable nueva. No hay un nuevo Centro Nacional de las Artes, etcétera. Y también creo que se concentró demasiado, como siempre, la oferta en la Ciudad de México. Hay me parece una sobreoferta de todo tipo de exposiciones, presentaciones de libros, eventos, actividades en la Ciudad de México, creo que en gran medida en detrimento de lo que se hace en el interior del país. Correcto. Mauricio, tú en tu espacio tienes como invitados a músicos, poetas, escritores, actores como tal. Desde este año que está por terminar, ¿cómo lo observaste? Llevo 3 años con el Expreso Doble y creo que tiene razón Lorena en el asunto de la concentración de la alta cultura y de la cultura en general en la Ciudad de México. O sea, es una ciudad que está a la altura de Berlín, está de Nueva York, de Londres, eso es cierto. Y hay lugares que están muy alejados. Yo creo que si algo, sin ser salamero, si algo defiende más o menos la administración de Peña Nieto es la cultura. Este año tuvimos a Kandinsky, tuvimos al Caravaggio, tuvimos ópera de altos vuelos. Tenemos muy buena oferta cultural en el Centro Nacional de las Artes. Cerramos bien con Roma, la película de Cuarón, filmada en la Ciudad de México. Creo que en temas culturales la Ciudad de México está muy por arriba del resto, ¿cierto? Pero la oferta cultural en México sí es muy alta. O sea, Waters, de lo que quieras, festival de piano, festivales de jazz, muchos festivales de jazz, mejor una que gran oferta literaria. Mejor 2017. Creo que en general el sexenio se consolidó y se consolida con la Secretaría de Cultura. Habrá que ver si no la Secretaría de Cultura, como pasa en otras áreas de las humanidades, se convierte en un elefante blanco. Eso sí no lo sabemos todavía, pero sí hubo una oferta cultural, cuando menos en la Ciudad de México, de altos vuelos. Yo creo que tuvimos acceso a grandes exposiciones, tanto en el Museo, en el MUNAL, en Antropología, en Bellas Artes. O sea, sí hubo una gran oferta. Y algo muy interesante, muchos de los eventos que se realizaron en esta administración fueron gratuitos en el CENART. Los precios bajos para ver al Caravaggio, precios bajos para ver a Kandinsky. Creo que la exposición de Kandinsky sería, para mí, la cereza de un gran año. ¿Por qué? Porque mucha gente fue a ver a Kandinsky. La mejor exposición de Kandinsky en la historia de México se presentó en el MUNAL y la gente fue. Creo que aquí la idea de la cultura tendríamos que replantear qué es lo que estamos entendiendo en una nueva administración por el tema de la cultura. Sí. Sin ser provocador, creo que aquí está el tema. Bien. Y la suelto rápido, Héctor. ¿Qué estamos entendiendo por cultura? ¿Por una cultura de altos vuelos o estamos regresando al folclore? Esa sería para mí la pregunta para la administración que viene. ¿Extrañarías entonces la administración de Peña Nieto, por lo que entiendo? Me gustaría que se mejorara con Andrés Manuel la oferta cultural internacional en México. Bien. Que tengamos acceso a lo que está pasando en el mundo. Muy bien. Lalo Limón. Es que, ¿sabes? Estoy de acuerdo en lo que menciona Mauricio con mucha justicia con respecto a que la oferta cultural, específicamente en el caso de la Ciudad de México, es vasta, muy articulada y tendiente a incluir a todos los sectores sociales, cosa que es plausible 100%. Pero, atendiendo a lo que mencionaba Lorena, es cierto que en el caso de la administración federal pasada, la que ya se fue, lo que hubo fue particularmente una administración muy correcta que basó el eje central de su aplicación en el continuismo. Muy cierto que la gente fue a ver a Kandinsky y que hay diversos precios para que puedas entrar al museo,
pero ¿por qué no innovar pensando en que, por ejemplo, visitantes extranjeros durante la semana en la que se encuentran en la Ciudad de México puedan ir al Museo Nacional de Bellas Artes presentando su pasaporte y entrar gratis para hacer uso no solo de esa infraestructura museística, sino de toda la que tenemos en la ciudad? Esto es, a lo que me refiero es a que hace falta mucha creatividad y mucha innovación. Y hay que decirlo, yo creo con mucha precisión en este sentido, la administración que se fue deja ese gran pendiente, una falta de creatividad y una idea sí institucional articuladona, pero a la que le hacen falta elementos de innovación y de creatividad que tengan que ver con el discurso cultural de México en general, de la ciudad en particular, para todo el mundo. Y también, naturalmente, atendiendo a todos los sectores de la sociedad, a todos los sectores de la población. Hablando, por supuesto, de lo que tiene que ver con los museos, con nuestras inmensas salas de concierto, con toda la infraestructura cultural que se encuentra distribuida a lo largo de toda la República, nada más esperando que una administración creativa llegue como ha llegado para comenzar a innovar en todo lo que tiene que ver con su implementación. Bien, entonces comenzará, Lorena, una nueva forma de fomentar la cultura, de explotar este rubro. ¿Lo estás viendo? ¿Hay claridad en este nuevo gobierno, en este rubro, en nuestra bitácora cultural? Pues me parece que sí, la propuesta de la nueva secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, que estuvo desde el principio en la campaña del nuevo presidente, fue, creo que, una apuesta a descentralizar y, por otra parte, el dejar de ver la cultura como un accesorio, es decir, ver la cultura como lo que es un eje transversal de política pública que permite, entre otras cosas, recuperación de espacios perdidos en las zonas donde hay más violencia, no solo el tema del público, que creo que es lo que nos hemos centrado hasta ahora en la Ciudad de México como espectadores, ¿no? Como consumidores, sino también el tema de que este es un país con gran talento. Entonces, esa posibilidad de captar esos talentos culturales, desde gente muy joven, niños, gente que se puede dedicar a la música, a la escritura, etcétera. O sea, no solo la formación de públicos, de gente que va a ser espectadora, que por supuesto hacen falta mucho más público para muchas disciplinas artísticas, sino también de captar esos talentos de gente que siga, como los artistas que tenemos ahorita de primer nivel, artistas plásticos, artistas como el bailarín Hernández, etcétera. Y por otra parte, la cultura como articulador social. Creo que esa fue una gran falla de la administración que se acaba de ir. O sea, realmente la cultura que le permita a la gente volverse a relacionar, que le permita a la gente regresar a la plaza, que le permita a la gente consumir, no sé, una ópera, una exposición, una obra de teatro, que le permita a la gente participar también, estar en un taller, estudiar, o sea, la cultura como el gran espacio en donde nos podemos volver a relacionar. Bien. Yo apostaría y esperaría que esta administración lograra hacer de la cultura ese gran eje transversal. Bien, Mauricio. Te decía lo del programa, lo del Expreso, que son 1.900 invitados, no es por ego, sino es una buena forma de medir la cultura. Son 1.900, son 3 años, son no sé cuántos programas, 1.500. Y no nos ha faltado alguien que venga a hablar de temas culturales, diario, 2 veces al día. Algo que me gustó de la sociedad mexicana durante la administración de Enrique Peña Nieto es la autogestión. Hay un montón de chavos que están haciendo sus microteatros, están haciendo sus plataformas culturales, que no necesitan ya el gobierno. A mí lo que me preocupa es que la nueva administración regrese a un tema muy delicado, que ya lo notamos en algunos ejemplos en la plataforma económica y en la plataforma, digamos, de la infraestructura del país, que es regresar al nacionalismo. O sea, que el discurso de la cultura sea lo nacional. Me parece que sería una regresión de 70 años en México. Porque tenemos justamente estos chicos que ya crecieron en una aldea global, que tienen sus propias plataformas, que han inventado a través del celular, a través de la computadora, accesos a la cultura. Creo que se acabó el gran nicho de la cultura, el nacionalismo cultural, digamos, el muralismo cultural de México ya desapareció. Estamos en el mundo de los micronichos y tenemos a la gente que le gusta Camarena, Javier Camarena, que se presenta en la sala de Nezahualcóyotl. Llenó la sala de Nezahualcóyotl, pero no hay más. Ese es el nicho.
Y hay otros, digamos, grupos de gente que están haciendo sus propias plataformas culturales y están llegando al nicho que quieren llegar. No solo en el teatro, no solo en la ópera, no solo en la danza, en el jazz, en general. Y eso se ha debido a la comunicación que ha tenido México, afortunadamente, con las culturas del mundo. O sea, eso sí me preocupa. Creo que al revés, Andrés Manuel tendría que promover una más estancia del mundo en México y de México en el mundo. Lalo, ¿centralismo de lo que veremos los próximos años? No, de hecho yo creo que la vocación es justo por acabar con él. Desde la forma en la que estamos mirando ya la Secretaría de Cultura ubicada en Tlaxcala y la promoción de lo que tiene que ver con la infraestructura cultural para habilitarla en toda la República, yo creo que justo la vocación será por quitarnos un poco ese atavismo que ha implicado la centralización de un montón de aspectos de la administración pública en nuestro país, pero particularmente de la administración cultural, y atender sobre todo a eso, a la cultura como un factor para retejer a la sociedad, con la creatividad que les es asequible a todos, independientemente de los estratos, ¿no?, en los que cada quien se mueva, y que es muy entusiasmante mirar ahí como un caldo de cultivo pleno de oportunidades, en principio justo para eso, para retejer a la sociedad mexicana con la cultura como un ingrediente principalísimo. Sí, porque hay prioridades en todas las naciones, en este caso en México, la seguridad, el empleo, los servicios como espera, tal. Héctor, perdón que te interrumpa. A propósito de lo que dice Lalo, no sabemos qué es la cultura, lamentablemente. Y ese es uno de los grandes errores de Peña Nieto. ¿Cuánto significa del PIB la industria cultural de México? Muchísimo, muchísimo. Porque estamos hablando desde la venta de artesanías hasta la producción de películas, festivales de cine, festivales de jazz, festivales o ferias de libro. Es muchísimo lo que significa. Y eso no lo sabemos en nuestro país. No se tiene un conteo. O sea, entonces no podemos empezar si no sabemos, punto número uno, qué es lo que estamos entendiendo por cultura, ¿no? O sea, creo que también tiene que haber una redefinición, si lo permite la Cuarta Transformación, ¿qué estamos entendiendo por cultura? ¿Cuánto significa del PIB? ¿Y cómo podemos hacer que esa enorme industria cultural de México, enorme, crezca? Ese es el tema. Y además entender que los dineros que destines a la promoción de la cultura no son dádivas generosas por parte de ningún Estado. Es derecho del ciudadano, en tanto que la cultura es verdadera, sinceramente, realmente un eje activador de otras manifestaciones sociales que se producen siempre a través de una sociedad más sana. Y la cultura también tiene ese elemento importantísimo, que es importante también proyectar y estimular constantemente. Esto es, el dinero que tú llevas a cultura no es otra cosa más que una de las más importantes inversiones que cualquier Estado responsable debe llevar a cabo. Lorena. Bueno, yo difiero un poco de Mauricio porque pareciera que le quisiéramos dejar todo al gobierno. Y yo creo que este país ya superó esa etapa de los 70. O sea, evidentemente la política cultural que implementará este nuevo gobierno será muy importante, pero es verdad, como tú lo dices, que hay muchísima actividad cultural que no pasa por el Estado. Por ejemplo, Sonamaco, México es una gran potencia en arte contemporáneo y es un evento totalmente privado, financiado por privados, en el que el Estado interviene muy poco, y de hecho en esta administración que terminó creo que su participación fue escasísima. Nunca vimos prácticamente a la secretaria de Cultura inaugurando Sonamaco. Son actividades que ya están más allá de lo gubernamental, digamos. Y la feria, entiendo que es una feria boyante, y coincido contigo en el sentido de que el mundo de la cultura pareciera que siempre implica dar dinero, y no es cierto. La cultura genera mucho dinero, como en el caso de este tipo de ferias privadas. Ahí está el gran éxito, por ejemplo, de la Feria del Libro de Guadalajara, Bien, que está evidentemente pagada es el caso indiscutible. por dinero público en gran medida, pero que tiene una cantidad de patrocinadores que incluso el director de la feria se atrevió a decir que si no les van a dar dinero del Estado, es decir, del gobierno federal, no les pasa nada, no se van a morir, no les pasa nada. Necesitamos más de eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte de política cultural que es muy importante que el Estado haga, en tanto la
generación de nuevos públicos, la captación de talentos, que me parece fundamental, o sea, cómo la gente se puede volver artista y puede vivir de ser artista, y la recuperación del espacio público con todo este tema de seguridad que es prioritario y en el cual la cultura tiene que ser un eje fantástico, necesarísimo. Pero también hay un montón de actividades que están sucediendo sin que el Estado medie nada. Y creo que el Estado ahí debería sí, no sé, incentivarlo con incentivos fiscales, realmente, que la gente pudiera abrir empresas culturales, que fuera sencillo, que ya sabemos que en este país abrir una empresa de cualquier tipo es dificilísimo. Sí, 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 sí. Esa me gustaría a mí ver esa acción del Estado, o sea, de manera conjunta, cultura, con Hacienda y demás, que realmente se volviera muy empresarial para que esto generara mucho más dinero. Bien, antes de Mauricio, ibas a comentar algo. Sabes que sí, en el caso de lo que tiene que ver con la producción cultural privada o independiente, es muy cierto lo que menciona Mauricio y es súper entusiasmante. Microteatro es un gran experimento que genera y no necesita dinero súper público. fresco, claro, ellos solos, con muchísima creatividad. La gente que se reúne para aprender fotografía, ya sea a través de los gadgets o con los aparatos anteriores, pero usándolos virtualmente, en plazas públicas y que con un maestro organizan colectivos que van fotografiando y aprendiendo ese nuevo lenguaje. Todo eso mana directamente de la cultura y por supuesto también puede convertirse en un generador de beneficios, de bienestar. ¿Cómo agarrar todo eso, Mauricio, para que sea dentro de una política de gobierno y que todos se vean beneficios? Yo difiero de Lorena, porque lo que nos enseñó Andrés Manuel en la toma de posición es un discurso enteramente setentero. Enteramente. Lo único que le faltó decir, el Estado soy yo. Fue lo único. Pero todo lo demás es, por aquí va a pasar el asunto de la cuarta transformación. Pongamos un ejemplo. ¿Era necesario abrir la Residencia Oficial de Los Pinos como un museo? ¿Qué más le vamos a meter? Porque si no, vamos a tener una enorme cantidad de museos y de repente pasó al fin del sexenio de Peña Nieto, los trabajadores del MUNAL quejándose del mantenimiento que no se le daba al MUNAL. Pero hay museos que no tienen ni papel de No era baño. necesario, pero fue un gran hit para la administración. Por eso, pero la fue un verdad. hit, ¿en qué sentido? ¿Enriquece la cultura? Pregunto yo. O sea, es Un hit populista. Exacto, yo lo que creo que debemos cuidar mucho es que la cultura mexicana avanzó muchísimo. Ya que no hiciste una mesa del deporte, te lo critico aquí, te digo, el deporte forma parte de un proyecto cultural. Por ejemplo, la Fórmula 1, ¿cuánto dinero genera? Es un evento cultural, no es un evento deportivo, pues, ¿no? La NBA, o sea, México es distinto, pues. Pero eso no va a Y el cambiar deporte tiene por un gobierno. que ser involucrado en la cultura. Pero si tenemos a un stripper como presidente de la Comisión de Cultura... Sergio Mayer, ¿te refieres? Sí tenemos problemas. Del diputado ¿por qué Sergio no Mayer? se involucra al deporte para hacer del PIB, de lo que aporta cultura y deporte, y se le regrese? Es lo más importante. Sin deporte y sin cultura, México no va a cambiar. Correcto. Son los dos grandes andamios, pero hay una cosa, tanto en el deporte como en la cultura, no se invierte tanto porque los proyectos culturales son lentos, son perezosos. O sea, un proyecto cultural que empecemos hoy, por ejemplo, una campaña de lectura, que Lorena sabe muy bien del tema, los frutos los vamos a ver hasta dentro de 2 generaciones. Estos políticos ya no van a estar. Lo mismo pasa con el deporte. Entonces, creo que aquí hay una obligación de quien se va a encargar de la cultura, es la generosidad, de saber que va a trabajar y que su trabajo se va a notar en 2035, 2036, Correcto. 2040. ¿Ibas a comentar algo, Lorena? Sí, bueno, yo creo que se ve con mucha claridad en Guadalajara, cuando vas a la feria, que hay ya muchas generaciones de lectores, ¿no? Lectores. Es una feria que tiene 32 años. Entonces tú ves al niñito que va con su papá, que seguramente fue de niño. Es verdad que es una inversión a largo plazo. A mí me gustaría ver un gran proyecto de promoción de la lectura, que creo que es la reina de la reina en la cultura es la lectura, porque la lectura puede ser de cualquier tema, de cualquier color. Creo que es muy importante abastecer las bibliotecas del país, o sea, las bibliotecas de cualquier pequeño pueblo, de cualquier ciudad de este país, están desabastecidas. O sea, nosotros hacemos muchas campañas para conseguir libros donados y vamos a librerías que tienen 100 libros o que tienen libros de hace 30 años, donde prácticamente no hay nada que leer. Entonces, un gran proyecto de promoción de la lectura, la biblioteca como espacio público, no solo para leer. La Vasconcelos, por ejemplo, aquí la gente va a bailar el fin de semana, van a bailar esta música coreana que les gusta a los adolescentes, o van a andar en patineta. Esa es recuperación.
muy rápido. A ver, adelante, A mí Mauricio. me gustaría que gente como Lorena, que gente como Lalo, fueran escuchados por la Secretaría de Cultura, porque saben del tema. Yo soy reportero, yo me limito a preguntar, pero ellos saben, han tenido experiencia. ¿Cómo podemos aprovechar La experiencia. la experiencia de para ellos. que la promoción de la lectura, que es un tema universal, es un tema infinito, que no hemos podido cumplir? Pero seguimos supone que- teniendo 10 millones de analfabetas mayores de 15 años. Y seguimos con promedio de lectura de 2 o 3 libros, a pesar de la enorme cantidad de ferias que tenemos. Correcto. Lalo. Se trata de abatir eso, de meterle mucha imaginación y mucho entusiasmo para conseguir que los ciudadanos de todos los sectores en este país se acerquen a la literatura como algo que me dijo una vez Juan Villoro y que me parece maravilloso, como quien se acerca a un objeto de placer. O sea, el libro no te debes de acercar como una onda enaltecida, no, como un objeto de placer, algo que va a activar tu imaginación con todo lo que eso de bueno trae para un país como el nuestro. Retomo lo que decía Mauricio. ¿Les gustó el hecho de que Los Pinos se abriera al público y se convirtiera en un museo? Sí, a mí sí, mucho. ¿Te gustó? Mucho. ¿Por qué? Porque más allá de un evento político y un mensaje político, Ajá. manifiesta una bella idea social. Lorena. A mí sí, aunque parto de la idea de que no es un museo, es como una visita guiada a un lugar que simbolizó como una especie de esclavitud, ese mito de cómo vivían los presidentes que ahora queda pues descubierto, ¿no? Es como desnudar la verdad. Una Pero bella no idea social. creo que sea un museo. Algunos intelectuales mencionaban que esto era comparado a una toma del pueblo de un sitio que nada más concentraba el poder. Bueno, las primeras fotos fueron apabullantes ese- de las familias. Es que creo que ese es el problema. O sea, estamos viendo que fueron 100,000 2 días. A mí me Familias encantó lo que dijo. desacralizando un espacio público. Pero Familias desacralizando vamos a ver un si espacio público. vamos a ver si en 6 años nos sigue interesando ver dónde vivía Peña Nieto, dónde vivía la Bueno, gaviota. Espérame. el espacio. Ojalá un día ya se nos Lo que olvide des- dónde vivían. Lo que, ¿eh? lo que El decía espacio- Carlos Loret de Mola era muy bueno. Estaría muy padre que Porfirio Muñoz Ledo nos llevara cuando estuvo ahí con Echeverría, ¿no? Estaría muy bien que el Bastián Gordillo nos dijera que negoció con Carlos Salinas de Gortari. Una Así lo audioguía. creces, ¿no? Así que estuviera Habrá- Napoleón Gómez habrá Urrutia que ver diciendo, el ¿no? espacio Oye, querido, cómo avanza. pero por algo Yo se lo que- empieza y ya vimos dónde se sentaba Peña Pongo Nieto a mi- hacer todo lo que hizo. Lalo, no me muevo mucho, ¿eh? En la misma zona de Chapultepec. No me muevo mucho. El Museo de Historia Natural, en el abandono. En el abandono total. Queremos más. Ese es La un Ciudad punto, de México ¿eh? es la ciudad Queremos más. Ese es un casi tema, con más ¿eh? museos del mundo. que La compite Casa de los con Espejos. ¿Dónde está la Londres. Casa de los Espejos en Chapultepec? El Paseo de los Poetas, en el abandono total. Sí, a mí cada vez que Entre me dicen que más van a am- abrir un nuevo espacio Claro. cultural en la Ciudad de México, digo, ¿pero por qué aquí? Y los ¿Por demás, qué- los demás por qué no lo estados, hacen los en demás Tepic? lugares. Claro. No, pero en todo caso se puede atender para matizar con respecto a lo que dices con muchísima justicia. Es muy cierto, ahí hay una parte de los recintos más grande. museísticos destruidos. Bueno, tiene que ser una política integral. Sí. Y en eso De creo que está el compromiso, de entendido central continuidad. de la Claro. administración federal actual. Que todo tiene que ser ejecutado de forma integral. Si no, imagínate, vamos a tener más de lo mismo. A ver, comentar algo. Es Mauricio. que yo veo algo ya muy grave en este país. Y sí, es una responsabilidad enorme la que tiene la nueva Secretaría de Cultura. Veo que la Ciudad de México se tuitea con Berlín y Chiapas se tuitea con Honduras. Y no lo digo en tono peyorativo. Chiapas con Honduras. No lo digo en tono peyorativo. Es abismal la diferencia de acceso a la cultura Claro. entre estos dos. Y no lo entendimos. En 94, Marcos nos enseñó que estaba pasando lo que no estaba pasando en Chiapas. Promedio de edad de 17 años, el nivel de analfabetismo era de 80%. O sea, era otra realidad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en las zonas de conflicto de este país o en las zonas, digamos, olvidadas? Durango. Pongamos el estado... Tamaulipas, simplemente Exacto. recupera. ¿Te acuerdas que había un gran festival en Tamaulipas? Que tuvo que ser cancelado que tuvo por la que ser- inseguridad entonces, aberrante que la alcanzó esa gente entidad. cuando va a dar talleres a Tamaulipas dice que se tiene que No, y quedar muchos se han encerrada. suspendido. El Fondo de Cultura Económica, durante esta administración, inauguró una biblioteca, una librería en Tuxtla Gutiérrez. No había librerías en Tuxtla Tú también Gutiérrez. confundes librerías con bibliotecas, No, como, no, el, librerías. como Ah, el una librería presidente del de la comisión. Que en este caso también era una biblioteca, porque esa librería tenía un departamento, un espacio para que la gente leyera aunque no comprara el libro. Pues, que es Ok. lo que hacen las librerías del Fondo de Cultura Económica. ¿Durango tiene librería del Fondo? Pregunto, ¿cuántos estados no tienen librería? ¿Sigue siendo Sanborns y no es comercial? ¿Sigue siendo Sanborns la principal librería de este del país? Nos quedan 4 minutos. No quiero dejarlos ir sin que me den su punto de vista. El hecho de que llegue un personaje como Sergio Mayer a una comisión tan importante como esta de cultura, ¿es importante? ¿No es importante? Lo importante es qué pueda hacer
en gestionar recursos, en hacer trabajo, en promover la difusión de este rubro. Lalo, ¿es importante o no es importante? Sí, al final eso va a ser lo importante. Y yo honestamente veo en el caso de Sergio Mayer, sí como el interés real por establecer un diálogo que implique entendimiento con un sector de la cultura que, pues bueno, quizás no conocía o con el que no había tenido tanto contacto, pero hay de verdad, lo digo con toda honestidad, mucha vocación, se nota un interés real. No importan sus antecedentes. Diálogos, bueno, pues eso tiene que ver con su vida y con la manera en que él se la ha ganado durante todos estos años antes de convertirse en un funcionario público de tal relevancia. Muy bien. Lorena. A mí me parece que hace falta claridad en dónde se van a gestionar los recursos, por ejemplo. Aún no hay claridad de... Había unas bolsas, ¿se acuerdan?, que manejaban los diputados, que era gran parte del tema de los moches, y en teoría ahora esas bolsas ya no las va a manejar la Cámara de Diputados. O sea, a mí me gustaría ver como claridad que en este momento no hay de cuál es la ventanilla que tienes que tocar cuando tú como ciudadano le quieres pedir al Estado recursos para financiar cualquier proyecto cultural. Y también me gustaría ver, o sea, me gustaría ver esa claridad en todas las comisiones de la Cámara. O sea, era inaudito cómo diputados anteriores hacían sus propias asociaciones civiles para darle 5, 10, 15 millones de dinero etiquetado a proyectos culturales de sus esposas, donde evidentemente fueron centros culturales que nunca se terminaron, unos festivales mal hechos para... O sea, lo que quiero es claridad y que sea muy transparente cómo se usa el dinero y a quién le dan recursos y a quién no. ¿Por qué? Con claridad como ciudadana. Me da lo mismo quién esté ahí. ¿Quién esté? Yo quiero reglas claras. A mí sí me parece un desprecio total por la cultura. Un desprecio. Pero por la cultura. Creo que lo importante es que consiga dinero, que consiga la mayor cantidad de presupuesto para la cultura en México. Esa es su obligación. Pero acordémonos que originalmente era para el PES. O sea, es un reparto político, no es una prioridad de Morena. No es Morena. Eso me parece que es un mal aviso de lo que le va a importar a Morena la cultura. O sea, en serio. Primero era el PES, ¿en serio? Y después, pues bueno, a Sergio Mayer, que no tiene ninguna experiencia en materia de políticas culturales. Él tiene que llevar la discusión de los grandes temas culturales a la voz de todos, al Congreso. Ahí estamos todos representados. Bien. O sea, puede ser banal la historia. Puede ser que a lo mejor las fuerzas, la secretaria, no sé, los asesores en materia de cultura de Andrés Manuel puedan conseguirlo y que él sea solamente un instrumento, un peón para llegar al objetivo. Pero de entrada a mí sí me parece un desprecio total por el tema de la cultura. Bien, ahora sí, en 30 segundos, el tema Paco Ignacio Taibo frente al Fondo de Cultura Económica, ¿merece algún comentario para cerrar? ¿Caracterizará el año 2018 en esta última parte? Me parece un promotor fantástico de la lectura, no conozco a nadie con esa energía.